Muy buenas chicos, volvemos con un nuevo vídeo. Y como siempre vengo con las disculpas de haber tardado tantísimo, casi un mes en subirlo. Pero tengo que decir que está justificado y es que he tenido bastante lío. Y bueno, todo este lío empezó por aquí, por el periódico. Porque bueno, me contactó un periodista ideal, José Enrique, y me pidió que si podíamos quedar para hacer un reportaje, un artículo sobre mi trabajo, porque ya sabéis que todo esto de los toys en España es muy raro. En España y creo que en Latinoamérica también, corregidme si me equivoco. Entonces él quería pues, mostrarle a la gente de Granada, de mi ciudad, que hay alguien aquí que está haciendo una cosa que creo que no está haciendo nadie más y que bueno, le quería dar el valor que cree que merece. Entonces estuvimos hablando, estuvimos haciendo todas las entrevistas, grabando y salió, pues como veis en el periódico, en portada nada menos y con un artículo bastante bonito en el interior del periódico. También está en la versión web que tiene más vídeos y tal, y os dejo el enlace para que podáis verlo en la caja de texto. Pero es que la cosa no quedó ahí. O sea, a raíz del artículo, bueno, el artículo lo vio un montón de gente, por eso de ir en portada del diario, y bueno, no solo lo vio gente de a pie, sino que también lo vieron otros medios y me contactaron para hacer hasta 3 entrevistas para televisión. Esto sí que me ha hecho perder un poco más de tiempo porque la gente, bueno, tenían que venir los reporteros a casa, al estudio, grabar, yo tenía que preparar cosas también, que si mandarles archivos y tal, en fin, ha sido un poco locura esta semana. Lo malo es eso, que he perdido tiempo de grabar para vosotros, pero lo bueno es que estos vídeos de las entrevistas los tengo y puedo compartirlos con vosotros para que los veáis, o sea que bueno, al final es contenido que también vais a poder ver. De hecho, vamos a ver uno de ellos ahora y el resto los voy a dejar en la caja de texto para que podáis verlos también como enlace, ¿vale? Venga, vamos a ver el primero de ellos. 3 minutos para las 3 de la tarde. Estos muñecos monstruosos que vende Trans triunfan en el mundo entero, en Estados Unidos o en Japón. Y el padre de estas criaturas es un joven granadino, un artista, pero YouTube también le ayuda. Hemos estado con él en su taller. Son muñecos, eso sí, de 600 € cada pieza. Juguetes de coleccionismo para adultos cuyo artista elabora desde el zaidín para el mundo. La cultura esta de los toys consiste en el coleccionismo de adultos, que es gente ya mayor que por la nostalgia colecciona juguetes que ya son piezas más exclusivas, no como las que se producen para niños. Alcanzan precios más grandes, sobre todo si se venden por subasta, pero realmente hay piezas para todos los bolsillos. Tiene 30 años, se llama Javier Jiménez y arrasa en Oriente y América, aunque los famosos verdaderamente son Guananeco, Dorovani, Watari y el resto de la tropa. Creo la historia, dibujo al personaje, me invento cómo va a ser su diseño y en base a eso se hace una escultura que se manda a Japón o a China y la fábrica crea los moldes, saca las figuras y me las manda a mí en blanco para que yo las pinte aquí en España. Todo nace en este pequeño estudio en el que caben grandes sueños que un filólogo con vocación de artista hace realidad con algo más que lápiz y papel. Hay que echarle muchísimas ganas, mucho esfuerzo y dedicación, pero es verdad que al final todo tiene su fruto y el trabajo duro se premia y se puede conseguir. La verdad que ha sido increíble todo esto, ¿no? Porque, como digo, yo este canal de YouTube lo creé porque en España se desconoce muchísimo todo el movimiento de los art toys y yo quería que alguien que no lo conoce pudiera empezar, ¿no?, a saber más de él e incluso me escribís también muchos que queréis iniciaros en esto de hacer toys y bueno, que también hubiera una referencia de alguien que lo hace y que habla español para vosotros. Y bueno, por el hecho de salir en la tele hace que se amplíe mucho más el espectro, ¿no?, la gente a la que llego. Y bueno, pues el hecho de haber salido en la tele ha hecho que pueda llegar a más gente. Me ha escrito mucha gente correos preguntándome por esto de los art toys. Me consta que también alguna gente se ha suscrito al canal. Un saludo si estáis viéndolo. Y muy agradecido a José Enrique por haberme hecho ese artículo para el periódico Ideal y muy agradecido a los 2 canales de televisión que me han grabado, que han sido Canal Sur para 2 programas distintos y Telemadrid, y también a Canal Sur Radio, que también me hicieron una entrevista. Como habéis visto, ha sido un no parar, pero la verdad que estoy muy ilusionado y tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Y bueno, ¿qué es esto que tengo en las manos? Esto no es otra cosa que un nuevo toy. Estos 2 toys
Bueno, quizá al tigre lo conozcáis porque es Tiger Boss, que es un personaje que ya existía. Para quien no conozca la historia del personaje, Tiger Boss es el jefe, es un tigre antropomórfico que es el jefe de una oficina en la que trabajan distintos animales. Entre ellos, Office Cat, que es un gato, como suele ser un gato, muy perezoso, que siempre está buscando una excusa, un entretenimiento para escaquearse del trabajo. Esto obviamente a Tiger Boss no le hace ninguna gracia. Y ahora encima el pobre Tiger Boss tiene que lidiar con un nuevo problema, y es que, como estáis viendo en el cómic, a Office Cat se le ha ocurrido comprarse una máscara de tigre falso y le encanta ponérsela para reírse del jefe. Esta nueva versión de Tiger Boss y de Office Cat es una colaboración a 3 bandas. O sea, por una parte está Max Toy Company, que son los que dieron la idea original para el toy. Por otra parte estoy yo, que lo he diseñado. Y por otra parte está Merry Go Round, que es una empresa de Hong Kong que se ha encargado de la producción de la figura y de distribuirla. Estas figuras están ahora mismo disponibles para reserva o pre-order en la tienda online de Merry Go Round. Y lo mejor es que el envío, los portes son gratuitos a cualquier parte del mundo. Podéis comprarlas tanto sueltas, una u otra, la que más os guste, o como set. Tenéis un enlace a la página de Merry Go Round en la caja de texto. Otra cosa de la que quiero hablar hoy es de la fotografía de toys. Porque creo que ya lo dije en uno de mis primeros vídeos, la gente que colecciona toys normalmente no juega con ellos como suele jugar un niño. Pero sí que se puede divertir uno con los toys. Y una de las formas en las que la gente se divierte es haciéndoles fotos. Haciendo fotos, ya sea cogiéndolo y poniéndolo en la calle y haciendo una foto con el móvil, como fotos de estudio más curradas como las que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Entonces a mí me gustaría mucho que vosotros, si tenéis alguno de mis toys o si os hacéis con alguno, que me mandaseis vuestras fotos, porque quisiera dedicar una sección en cada vídeo o en casi todos los vídeos a enseñar vuestras fotos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, las que estáis viendo en pantalla son fotos de fans que han comprado alguna de mis figuras y que les encanta pues jugar con ellas de esa forma, ¿no? Sacándolas a la calle o haciendo un diorama o algo así y haciendo fotos chulas. Otra cosa que quiero hacer en este vídeo es agradecer de corazón la participación tan grande que está teniendo el concurso de fanart. O sea, increíble, porque yo cuando tuve la idea, pues pensé que iban a participar, no sé, 10 personas quizás. Y yo creo que ya vamos a llegar casi que a las 80. De hecho, bueno, tengo que anunciar algo respecto al concurso, pero lo quiero hacer en el próximo vídeo, porque son tantísimas las entradas y quiero enseñarlas todas, que he pensado dedicar un vídeo solamente a enseñaros las entradas que ha habido para el concurso de fanart, porque hay piezas increíbles, o sea, lo habéis currado muchísimo, hay piezas en 3D, en 2D, fotos, bocetos, ilustraciones completas, es increíble, lo voy a tener muy difícil para elegir cuáles entran en el libro, porque por mí las metería todas, pero de verdad que como no puedo, pues he pensado una cosa que voy a anunciar también en el próximo vídeo, porque lo diría ya, de tantas ganas que tengo de decirlo, pero tengo que ultimar unos detalles antes, entonces me voy a esperar y lo voy a hacer en el próximo vídeo, pero os adelanto que seguramente se haga y va a ser una cosa muy guay para todo el mundo, sobre todo eso, para todo el mundo, porque en el libro al final no va a salir todo el mundo, pero en esto que estoy pensando sí que os voy a incluir a todos los que habéis participado. Y antes de terminar, porque quiero decir que mucha gente me escribe preguntándome por mis toys, cómo conseguirlos, dónde conseguirlos, oye, ¿puedo comprarlos en México? ¿Puedo comprarlos donde sea? ¿No? La gente me pregunta y quería aclarar un poco cómo conseguirlos para que lo sepáis. Mis juguetes los podéis comprar principalmente en mi página web, que tenéis en la caja de texto el enlace. Y a partir de ahora, para que no haya confusiones y estéis siempre al día, cuando saque algunos toys nuevos y estén en la tienda, lo diré en un vídeo y lo mostraré para que sepáis lo que hay, ¿vale? Entonces, bueno, como hace poco metí algunos productos nuevos en la tienda, pues os los quiero enseñar y si queréis, si os gustan y queréis haceros con alguno, yo lo agradeceré muchísimo, porque realmente es la mejor manera de apoyarme, de apoyar mi trabajo y el canal, porque, bueno, mi canal es un canal muy pequeño y creo que de verdad la mejor manera que tenéis si queréis apoyarme a hacerlo es haceros con mis juguetes.
Ahora mismo en la tienda tenemos una versión de Dorobani sin pintar en color lavanda, que es perfecta para que si alguien quiere iniciarse pintando Sofubi, pues que se pille uno y que haga con él lo que quiera. Y la otra es una versión pintada de Maneki Wananeko en un color casi que turquesa, con detalles pintados a mano, todas pintadas a mano siempre. Y eso es todo por hoy. También quiero daros las gracias, chicos, porque el último vídeo fue de lujo, o sea, muchísimas visitas y sobre todo muchísimos comentarios, que yo os lo pedí, que si os gustaban los vídeos que comentéis, o que si algo no os gusta o si queréis ver algo nuevo, que lo comentéis, porque realmente, ya os dije, es la manera que yo tengo de medir, ¿no?, si los vídeos gustan, si se espera algo nuevo. Los comentarios para mí son lo mejor, o sea, que siempre os agradeceré que comentéis. Como dije en el último vídeo, si no sabéis qué comentar, dejad un comentario diciendo simplemente, en este caso por ejemplo, Tiger Boss, ¿vale? Y yo sabré que habéis visto el vídeo y que estáis ahí, que a mí lo que me hace ilusión es que estéis ahí. Nada más, el próximo vídeo, ya sabéis, será los fanart, haré un anuncio sobre el concurso y el siguiente a ese será un breve resumen de lo que es el proceso de producción de un toy de boceto a pieza final, ¿vale? Eso me lo habéis pedido mucho y también quiero empezar a responder vuestras preguntas, que me habéis mandado algunos por Instagram. A veces yo pongo en historias, pongo para que me preguntéis cosas y tengo unas cuantas guardadas de veces que lo he hecho y me habéis preguntado y las iré respondiendo. Quiero responder en cada vídeo, en este no porque ya está demasiado largo, pero quiero responder en cada vídeo algunas preguntas de las que me vayáis haciendo, ¿vale? Pondré quién le ha hecho la pregunta y las responderé aquí en el vídeo. Nada más, chicos, ya no me enrollo más. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Adiós.